importante que la ALE marque posición, marque perfil. Es por tanto necesario que se hagan aportaciones desde los valores que todas y todos compartimos y defendemos: derechos fundamentales, solidaridad, justicia social y respeto tanto a la diversidad biológica como cultural. La ciudadanía está cada vez más movilizada y espera de la política decisiones claras, urgentes y equitativas. Es, por tanto, hora de actuar con determinación, pero también con coordinación. Los efectos devastadores del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y sus consecuencias culturales, socioeconómicas y también para la salud, lo hemos visto con el COVID-19, las crecientes desigualdades en todos los ámbitos son una prueba clara de la necesidad de trabajar por modelos de desarrollo sostenibles, por una transición ecológica justa. Ello implica, por tanto, un cambio de muchos modelos, de producción, de modelos de consumo, un cambio en las formas de trabajar y también de convivir con el planeta. La transición ecológica justa ha de vincularse, además, al respeto a los derechos humanos y ha de hacerse desde la interseccionalidad, colaboración entre todos los agentes sociales y los agentes políticos. Creemos que es necesario planificar y actuar desde el ámbito local, por eso requerimos que las instituciones europeas involucren directamente a las autoridades locales y regionales en el desarrollo y ejecución de estas políticas. A través de nuestra moción también exigimos que se incluya la perspectiva de género en todas las acciones, en todos los objetivos de la Green New Deal, en general en todas las políticas comunitarias, porque la participación y el poder de las mujeres en la toma de decisiones es vital en todos los niveles, y aquí también y todavía nos queda mucho por trabajar. Tenemos muchos techos de cristal que romper.